Dios te bendiga, mi amado hermano. Me alegra que estés una vez más reunido de esta manera. Me alegra que te hayas conectado a la página de YouTube o a Facebook si nos estás viendo. Me alegro que estés ahí y te doy la bienvenida a este devocional. Espero que en este devocional todos salgamos motivados, inspirados por la palabra de Dios y más que todo que sea un inicio de semana en las manos poderosas de nuestro Dios. Amén. Como siempre decimos y como siempre iniciamos es de la manera orando, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él tome el control y sea Él ministrando y hablando a cada uno de sus corazones en esta noche. Amén. Amado Dios, te doy gracias porque tú estás en este lugar, Dios. Gracias porque en cada momento, en cada lugar de las casas de mis hermanos, Dios, tú has sido bueno y fiel para con ellos, Dios. Gracias por sus vidas, gracias por su familia, Dios. Gracias porque una vez más, Dios, pudieron reunirse en las salas de sus casas, Dios. Una vez más, Dios, están ahí reunidos, Dios. No solamente para alabar y glorificar tu nombre, Dios, sino para escuchar una palabra, un consejo, Dios, que tú me hablaste a mi vida, Dios, y asimismo quiero transmitirlo, Dios. Te pido que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mis emociones, Dios, que seas tú hablando a través de mí y tus palabras sean a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero leer con ustedes una porción de la palabra en San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Del 5 en adelante es una palabra muy conocida por los lectores de la Biblia y quiero leerla en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Jesús y la oración. Y cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ver ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos. Vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder por todos los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Estudiando un poco la palabra de Dios, me doy cuenta que pues es muy diciente cuando Jesús habla acerca de la oración, de que debemos hacerla. Pues primero, siempre he tenido este concepto, siempre he tenido esto como una base o una convicción en mi vida, que es que siempre que voy a la oración, siempre lo hago con la mayor sinceridad delante de la presencia de Dios. En ese momento, cuando entro a la oración, cuando entramos a la oración, debemos hacerlo con un corazón sincero. Dios conoce todo de nosotros. Dios no se le escapa ni siquiera ni un cabello de nosotros, porque la misma palabra de Dios dice que aún nuestro cabello, Él sabe cuántos tenemos, cuánto cabello se nos cayó el día de hoy, cuánto cabello envolvió y nació. Él lo sabe y lo conoce todo. Una hoja de un árbol no se mueve si no es la voluntad de Dios. Y cuando voy a la oración y cuando siempre aplico ese principio de que voy con un corazón sincero y no lo hago
cuando estoy de pronto en un lugar público, simplemente cuando voy a mi cuarto, así como dice esa palabra, voy a mi cuarto, cierro la puerta y entro a la oración a mi Padre que está en lo secreto. No me interesa que los demás vean lo que yo estoy haciendo, no me interesa que los demás vean lo que voy a hacer, ni el tiempo que paso, ni cuántas horas fue que demoré en estar orando, ni cuánto tiempo paso en la oración, sino simplemente es llegar a la oración con un corazón sincero, un corazón real y abierto a Dios. Porque en medio de la oración, en medio de la lectura de la palabra, nunca me cansaré de decir, son principios muy básicos, pero son tan necesarios en nuestra vida cotidiana, que muchas veces por todo el estrés de la vida, por el trabajo, por los quehaceres de la casa, dejamos a un lado. Y de pronto usted me dirá, llevo años en el cristianismo y siempre tomo mi devocional, siempre tomo, pero ¿con qué principio pasa a hacer su devocional? Con el principio de llegar allá con un corazón y decir, Dios, estoy aquí tal cual soy, me presento delante de tu presencia. Aquí está mi corazón, te entrego mis emociones porque sé que necesito de ti. Y es ahí en esos momentos cuando empezamos a tener una total dependencia de Dios. Es cuando en esos momentos tenemos una dependencia de Dios en cada una de nuestras vidas. A través de la historia bíblica o del Nuevo Testamento, yo veo a un Jesús que todo el tiempo se apartaba a un lugar en la montaña, se apartaba de sus discípulos, de la gente que lo seguía, se apartaba para orar al Padre. Y una de esas oraciones más dicientes se encuentra en San Lucas capítulo 22, versículo del 39 al 46. Y es cuando Jesús ora en Getsemaní. Sabemos que en este momento de la historia bíblica, en ese momento Jesús ya se encontraba a las puertas de lo que iba a ser su crucifixión, a lo que iba a ser su tortura, a lo que tenía que pasar por amor a nosotros, por amor a tener esa salvación para nosotros, por amor a nosotros, ya estaba a puertas de sentirlo. Y Jesús se aleja y se va a orar al Padre. Es una oración que cada vez que la leo en la palabra, créanme que mueve las fibras de mi corazón. El estar ahí y orar al Padre y sentir esa angustia tan grande, sentir esa angustia, que todo ese peso caía sobre sus hombros, sentir esos momentos de tribulación. Y aunque él nunca tuvo un error, nunca tuvo falla, sentir todo el peso de la humanidad sobre él, de mi parte, créanme que muchas veces con un minúsculo falla o un pequeño problema o un problema, una dificultad que se nos presenta en nuestra vida cotidiana, a veces nos estresa, a veces llegamos a un punto donde nos toca respirar y seguir adelante. En esos momentos, imagínense a Jesús en este valle, imagínense a Jesús atravesando por este momento y sentir todo ese peso. Dice, y se fue, y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo,
Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La verdad, es indescriptible lo que Jesús sentía. Era tanta presión que sentía que aún para que su cuerpo no saliera sudor sino gotas de sangre, era una presión muy fuerte. Y sabes, siempre que voy a este versículo o siempre que voy a leer o a estudiar lo que es todo lo que fue la crucifixión, siempre me hago la pregunta: Dios, ¿realmente me amas tanto para sufrir de esta manera? Y la respuesta, que lógicamente tú miras, es una pregunta muy ilógica o sin sentido, que tú ya sabes la respuesta. Pero realmente muchas veces tenemos que hacernos esa pregunta porque olvidamos el principio fundamental, que es que Dios nos amó tanto que dio a su propio Hijo por amor a nosotros. Es algo que no debemos olvidar, es algo que todos los días, cada minuto, cada instante de nuestra vida debemos recordar, porque Él sufrió por usted, Él sufrió por mí. Y te estoy hablando de la manera más desde el fondo de mi corazón, porque siempre te lo he dicho y lo vuelvo a repetir, siempre que leo la palabra, o sea, tratar de ponerse en esos momentos de dificultad son indescriptibles, son parámetros que ningún ser humano es capaz de resistir, pero Jesús fue capaz de resistirlo. Jesús fue capaz de soportarlo. Jesús pasó tanto dolor porque es ahí donde Él nos enseña que en medio de cada dificultad, en medio de cada crisis, en medio de cada situación difícil o en medio de cada túnel sin salida que puedas estar, en esos momentos es cuando, si llega la crisis, si llega la dificultad, si llega la enfermedad, debes recordar que en los momentos de crisis debes acordarte primero que Dios es un Dios de amor, es un Dios que te ama y que quiere ayudar a mejorar tu vida. Es un Dios que hace que todo el tiempo sus hijos puedan tener bendición. ¿Y sabes dónde lo encuentro? Lo encuentro en la palabra, porque dices que si, hijo mío, si deseas que tu alma, que seas prosperado, pero primero tiene una convicción que es: amado mío, yo seas que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Siempre, Dios siempre tiene todo para nosotros. Él me dice en su palabra que si yo diezmo y ofrendo constantemente, tendré las bendiciones de lo alto y que las ventanas de los cielos se derramarán sobre mi vida y que nunca faltará el pan sobre mi mesa. Y si lo vemos de una manera más allá, aún el David expresaba que mi boca expresará continuamente tu alabanza. Es una oración de gratitud, de bendición. Una de las personas que tiene más salmos, es David, y David todo el tiempo adoraba a Dios con un corazón sincero. Rasgaba su corazón delante de la presencia de Dios. De ahí es donde podemos tener estos salmos
que nos inspiran, estos salmos que han inspirado canciones, estos salmos que han inspirado de pronto libros, estos salmos que han inspirado muchísimas predicaciones y que de ellos podemos tener una bendición y una promesa para nuestras vidas. Y en estos momentos es cuando podemos ver y podemos analizar que en estos desiertos nos ayudan para obedecer la voluntad de Dios. Nos ayuda para entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y en estos momentos, cuando llega la crisis, la dificultad, y que puede ser que nos aprese o puede ser que nos llegue a hacer una carga, una opresión para nuestras vidas, en esos momentos debemos recordar que Dios está haciendo su voluntad. Jesús mismo lo dijo: si quieres, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En estos momentos de crisis y dificultad, aprendemos a obedecer la voluntad de Dios. Aprendemos a caminar en el propósito que nos fue dado. Y en estos momentos también hay un momento donde viene la fortaleza. Más adelante dice que un ángel bajó para fortalecerlo. Dios es así con nosotros, con sus hijos es así. Y cada vez que tú entres a la oración, está el Espíritu Santo para fortalecerte. Está el Espíritu Santo para llenarte de nuevas fuerzas. Está el Espíritu Santo para guiarte por el camino que debes andar. Está el Espíritu Santo para que tomes la mejor decisión para tu familia, tu hogar, tu negocio. Está el Espíritu Santo ahí para fortalecerte en medio de esa dificultad. El principio muy básico: debemos llegar con un corazón sincero y con un corazón lleno de fe, creyendo a cada una de las promesas de Dios, creyendo en su palabra, teniendo esa convicción real en nuestros corazones, porque a veces como cristianos se nos olvida esas convicciones, y eso es lo que causa muchas veces dudas en nosotros. Eso es lo que causa muchas veces que en nosotros no haya esa palabra inmediata, porque realmente olvidamos las promesas de Dios, olvidamos lo que Dios dice en su palabra para cada uno de sus hijos. Y al olvidarlas, olvidamos el principio básico, que es llegar a la presencia de Dios con un corazón lleno de fe y creyendo en su palabra, porque Él no es nadie, no es hijo de hombre para que mienta. Y estas palabras que fueron escritas hace más de 2000 años, seguirán hasta que venga Él por su iglesia. Seguirán vivas, seguirán latentes de generación en generación, y pasarán por los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos. Y debemos enseñarla, debemos mantenernos en ella, leerla, estudiarla y creer que cada una de las promesas fueron escritas para mí y para ti. Fueron escritas con un propósito, y es el propósito que tú y yo tengamos esa vida eterna. Dios no nos dejó reglas, o muchas veces lo vemos que Dios nos dejó reglas que no podemos cumplir porque la carne nos gana. No, Dios nos dejó establecida su palabra porque sabemos que a pesar de que tengamos dificultad en cumplir su palabra, en cumplir sus mandamientos, Él es bueno y tiene misericordia, y que podemos llegar con un corazón sincero, quebrantado, delante de Él y expresar nuestros mayores deseos y escalar
este caminar en Él. Mi amado hermano, te animo, te insto a que siempre tengas esa palabra viva y escrita en tu corazón. Que donde quiera que tú vayas, mira, como experiencia personal te cuento, cada vez que voy manejando, Dios me hace recordar, primero, siempre que tomo para manejar, siempre le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para conducir. Aunque yo sepa conducir, siempre le pido a Él sabiduría antes de salir de casa. Y también que tome el control de mi vehículo. Pero también en medio, cuando estoy manejando, vienen esas palabras constantemente. Yo soy el que te guardo. Y ahí está. Esas palabras, o de pronto viene una palabra en el momento que voy conduciendo, viene una palabra de parte de Dios a mi vida, pero es porque leo su palabra, me refugio en ella, encuentro descanso en sus letras. Y que cada vez que voy a la oración, digo, Dios, tú eres ese Dios que hace posible lo imposible para mi vida. Porque muchas cosas de las que he soñado, las he podido cumplir gracias a su voluntad. Y esto no aplica solamente para mí, sino aplica para todos sus hijos. Y le estoy hablando a la iglesia, a una iglesia que ha creído, que se está congregando, que ya hay muchos bautizados. Les estoy hablando a ellos. Y si tú estás por primera vez en este canal, también te hablo a ti. Que si crees en el Señor Jesucristo, en su palabra, en su verdad, y lo recibes en tu corazón como tu Señor y Salvador, podrás ser ese hijo y todas sus promesas también te seguirán a ti. Mi amado hermano, te insto y te motivo a que sigas trabajando en la obra de Dios, sigas haciendo y sigas sacando ese pequeño momento para estar en este devocional y para poder aprender un poco más de la palabra. Recuerda, es un principio básico, la oración, y qué bueno que podamos estar en ese lugar. Te pido que inclines tu rostro ahí donde estás en tu casa y vamos a finalizar orando. Amado Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque han estado ahí, Dios, porque tu palabra ha sido fiel con sus vidas. Te doy gracias porque tú lo has mantenido, porque tú has dado provisión en sus hogares, Dios, porque sé que como tus hijos, Dios, sé que nunca faltará el pan, Dios, en nuestra mesa. Te pido, Dios, que en esta semana tú les ayudes, les inste, Dios, a estudiar tu palabra, a estar en tiempo contigo, a estar más unido a tu presencia, Dios, a estar y buscar, Dios, más de tu rostro, amado Dios, porque es en el único lugar, Dios, donde podemos encontrar esa paz que necesitamos. Es en el único lugar, Dios, donde podemos encontrar esa bendición que necesitamos. Te pido, Dios, que tú los ayudes, que tú los lleves hacia adelante, que tú guardes su vida, Dios, de lo que el enemigo quiera hacer, Dios. Te pido en el nombre de Jesús. Y asimismo, Padre, ahora que yo sé que ellos ya están en casa, Dios, pero que sé que van a descansar, guarde sus casas, Dios, guarde sus vidas, que mientras dormamos, Dios, nuestro sueño sea grato y que vuestros cuerpos descansen, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada uno de ellos, Dios. Bendice a mis hermanos, Dios. Bendícelos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en el devocional de los niños. Bendiciones.